en el extremo norte del mundo, donde el invierno domina incluso al tiempo y donde las tormentas parecen hablar lenguas antiguas. Nació una de las mitologías más complejas, violentas y poéticas jamás concebidas. La mitología nórdica no es simplemente un registro de dioses, es un mapa espiritual del caos, del destino y del heroísmo que definió a los pueblos vikingos durante siglos. Hoy, en esta primera parte, viajaremos al origen mismo de la creación según los nórdicos. El vacío primordial, el choque entre el fuego y el hielo, el nacimiento de los primeros gigantes y la aparición de figuras que cambiarían para siempre el destino del cosmos. Antes de los dioses, antes de los mundos y antes del tiempo, existió solo un vacío insondable. Ese vacío recibe el nombre de Ginnungagap, el abismo abierto. No era cielo, ni tierra, ni infierno. Era un territorio sin forma, una inmensidad que respiraba quietud eterna. Al norte del abismo se extendía Nibelheim, un reino de hielo, bruma y tormentas gélidas. Al sur ardía Muspelheim, dominio del fuego puro, la chispa caótica que ningún ser mortal podría soportar. Fue en ese punto intermedio, donde el hielo se derrite y el fuego se modera, que la existencia comenzó. El choque entre Muspelheim y Nibelheim fue el acto inaugural del cosmos nórdico. Una colisión tan brutal que forjó vida a partir de elementos primordiales. De esa convergencia nació Ymir, el primer ser viviente, un gigante colosal, padre de todos los Jotnar, las fuerzas caóticas del mundo. Ymir no era creación de ningún dios, porque los dioses aún no existían. Era una entidad primigenia, un puente viviente entre fuego y hielo. Ymir no estaba solo. Cuando dormía, sudaba nuevos gigantes, hijos espontáneos nacidos del caos de su propio cuerpo. Del calor de su axila surgieron un hombre y una mujer gigantes. De sus piernas brotó un monstruo de 6 cabezas. Los Jotnar comenzaron a poblar Ginnungagap y con ellos la violencia entró al universo. Pero Ymir no fue el único ser nacido del choque primordial. Del hielo goteante surgió Audumbla, la vaca cósmica. Su existencia era tan antigua como el gigante, pues también nació del encuentro entre fuego y hielo. La leche de Audumbla alimentó a Ymir y a todos los gigantes que descendieron de Li. Mientras tanto, la vaca lamía incansablemente un bloque de hielo salado. Cada día revelaba algo nuevo dentro de ese hielo, hasta liberar la forma de un hombre. Ese hombre era Buri, el primer dios nórdico. Su nacimiento anunciaba un cambio en el orden, y la conciencia se abrían paso en un universo dominado por gigantes caóticos. Buri tuvo un hijo, Bor, y Barro tomó por esposa a Bestla, una giganta hija de Ymir. De esa unión nacerían 3 figuras decisivas para el destino del universo Nodin: Vili y Ve. Los primeros dioses verdaderos. Los hijos de Barro veían a los gigantes no como familia lejana, sino como amenazas inevitables. Y entre todos los gigantes, uno representaba la raíz del caos, Mimir. Su tamaño, su descendencia incontrolable y su naturaleza destructiva ponían en riesgo cualquier forma de orden. Odin, Vili y Ve tomaron entonces la decisión que definiría el destino de todos los mundos futuros al matar al gigante primigenio. La batalla fue una brutalidad sin precedentes. Al final, los 3 hermanos lograron derribar al gigante primordial. De su muerte brotó tanta sangre que ahogó a casi todos los gigantes, excepto algunos que lograron escapar, entre ellos Bergolmir, quien preservó la futura raza de los Jotnar. Con Ymir muerto, los dioses utilizaron su cuerpo para construir la realidad. De su carne formaron la tierra, de su sangre, los mares, de sus huesos, las montañas, de su cráneo, el cielo, de su cerebro, las nubes, y de sus cejas crearon una fortaleza natural para proteger a los humanos, Midgard. Así comenzó la arquitectura del cosmos nórdico, pero este es solo el inicio. En nuestra próxima entrega, exploraremos la creación de los primeros seres humanos, el surgimiento de Asgard, el establecimiento de los Sir y los Vanir, y la llegada de fuerzas que desafiarán a los dioses, incluido un joven y enigmático ser llamado Loki. No olvides suscribirte para no perderte la segunda parte. Gracias por acompañarnos. Asgard es el hogar de los
Sir, los dioses guerreros, es la capital del poder y del orden, construido por Odín y sus hermanos sobre las alturas del cosmos. Sus murallas no solo protegen, sino que anuncian al universo que los dioses están presentes, siempre vigilantes. Midgard es el reino que los dioses moldearon a partir del cuerpo de Heimir. Lo rodearon con un muro gigante construido de sus cejas para proteger a la humanidad. Aquí habitarían más tarde los hombres, frágiles pero esenciales para el equilibrio del cosmos. Vanaheim es tierra de los Vanir, dioses vinculados a la fertilidad, la magia y la naturaleza. Aunque pacíficos, poseen un enorme poder y su magia sería clave en los conflictos futuros. Jotunheim es el reino salvaje de los gigantes, descendientes de Ymir. Aquí habitan seres enormes, inteligentes y peligrosos. Aunque a menudo enemigos de los dioses, juegan un rol esencial en el equilibrio cósmico. Alfheim es un reino brillante, hogar de los elfos de luz, seres hermosos, casi etéreos, expertos en magia y en la manipulación de la energía vital. En las profundidades de Svartalfheim viven los enanos, maestros artífices. De aquí surgirían las armas más poderosas jamás creadas: Angangnir, MJ, Elinir y la cadena de Gleipnir. Helheim es el lugar donde van los muertos que no mueren en batalla. No es un reino de tortura, sino de frío y silencio. Gobernado por Hela, hija de Loki, Niflheim es hielo y niebla. Aquí nacieron los primeros vientos del cosmos. Es un reino hostil, anterior incluso a la creación del mundo. Y por último, Muspelheim, pura combustión. Aquí reina Surt, el señor de las llamas, cuyo destino está ligado al fin de los tiempos. Los mundos estaban listos, pero aún hacía falta un gobierno cósmico, un orden, un propósito. Así comenzó la construcción de Asgard. Los enanos ayudaron a construir Bifur, el puente arcoíris que conectaba los mundos. Heimdall fue elegido guardián, un dios con vista y oído tan poderosos que podía percibir el movimiento de una hoja a cientos de mundos de distancia. Asgard se convirtió en la sede del orden, y Odín en su rey, quien desde su trono en Lidskalf podía observar todos los mundos al mismo tiempo. Pero la paz nunca dura, y el equilibrio del universo pronto sería puesto a prueba. Los gigantes, descendientes de Ymir, jamás olvidaron la muerte de su ancestro. Para ellos, los dioses eran usurpadores. En sus corazones ardía un deseo de venganza que llevaba gestándose desde el inicio de los tiempos. Así estalló la primera guerra entre los Sir y los Jotnar, una guerra que no tenía un ganador posible, pues ambos bandos eran demasiado poderosos como para ser aniquilados por completo. Magia contra hielo, poder divino contra fuerza colosal. El cosmos temblaba con cada choque. Tras siglos de conflicto, Odín propuso un pacto. Ni dioses ni gigantes buscaban la extinción del otro. Entendieron, aunque a regañadientes, que ambos eran necesarios para el equilibrio del universo. El pacto no terminó la tensión, pero permitió una tregua temporal que daría lugar a la siguiente gran era del cosmos. Una era en la que una nueva especie tomaría el protagonismo. Con los reinos en una frágil paz, los dioses desearon una especie que habitara Midgard, no tan poderosa como los dioses, ni tan salvaje como los gigantes. En la orilla del mar, encontraron dos troncos de árbol caídos. Odín les insufló el aliento y la vida. Sus hermanos Vili y Veles otorgaron la razón, el movimiento y los sentidos. Así nacieron Osk y Embla, los primeros humanos. A ellos les regalaron el aliento, la vida, la razón, el movimiento y el destino. Serían los mortales que vivirían bajo la sombra de Yggdrasil, sus vidas entrelazadas con las de los propios dioses. Pero incluso los dioses necesitaban un orden superior, una fuerza que tejiera el tapiz del tiempo. Así surgieron las Nornas, tres figuras enigmáticas que vivían al pie de Yggdrasil. Sus nombres eran Urr, Verdandi y Skuld. Controlaban el pasado, el presente y el futuro de todo lo que existía. Su presencia selló la estructura del universo y marcó el futuro ineludible de dioses, gigantes y hombres. Nadie, ni siquiera Odín, podía escapar de lo que ellas tejían. Pero incluso en esta era de orden, el caos acechaba. Nuevos héroes
surgirían traiciones. Nacerían y el destino del universo avanzaría hacia una conclusión inevitable, el Ragnarok. ¿Cómo se convierte un dios en el más poderoso de todos? En la mitología nórdica, Odín no heredó su poder. Lo forjó a través de sacrificios brutales. Su obsesión era la sabiduría absoluta, y para conseguirla, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Su primera prueba fue en el Pozo de la Sabiduría, custodiado por el gigante Mimir. Para beber de sus aguas y conocer los secretos del cosmos, Odín no dudó en arrancarse su propio ojo y ofrecerlo como tributo. Desde ese día, su mirada única simboliza una visión que va más allá de lo físico, una comprensión profunda del tiempo y el destino. Pero eso no fue suficiente. En su segundo gran sacrificio, Odín se colgó a sí mismo del árbol del mundo. Yggdrasil, herido por su propia lanza, pasó 9 noches sin comida ni agua, suspendido entre la vida y la muerte. Este acto extremo le reveló el secreto de las runas, el lenguaje mágico que controla el universo. Así, se convirtió en el maestro supremo de la hechicería entre los dioses. Para saberlo todo, también necesitaba espías. Sus 2 cuervos, Hugin y Munen, que significan pensamiento y memoria, recorren cada día los 9 reinos y le susurran al oído todo lo que ven. Guerras, traiciones, pactos secretos, nada escapa a su conocimiento. Como dios de la guerra, Odín también decide quién vive y quién muere en la batalla. Sus valquirias eligen a los mejores guerreros caídos y los llevan a Valhalla, donde se entrenan para luchar a su lado en el Ragnarok, la batalla final. Odín no solo acumulaba poder, también forjaba alianzas. Lideraba a los Sir, la principal tribu de dioses que incluía a Figuraus, como Thor, el dios del trueno, y la sabia reina Frigg. Tras una larga guerra con los Vanir, dioses de la naturaleza y la fertilidad, Odín impulsó la paz. Intercambiaron rehenes y unieron fuerzas, fortaleciendo así el poder divino. Incluso buscó conocimiento entre sus enemigos, los gigantes, llegando a tener alianzas estratégicas con los más sabios. Pero con cada gramo de poder y sabiduría, Odín también ganaba enemigos temibles. Los gigantes de hielo lo odiaban. Fuerzas del caos, como el lobo Fenrir y la serpiente Jota, Ramongander, crecían para amenazar su existencia. Sin embargo, su mayor enemigo era uno que no podía vencer en el destino. Las Nornas, tejedoras del tiempo, habían decretado su muerte. Odín sabía que caería ante Fenrir, y toda su vida fue una lucha desesperada contra esa profecía. Y en el centro de este torbellino de poder encontramos a Loki, de origen gigante, pero criado entre los Ser. Loki era el maestro del engaño, el caos y el cambio. Era tan brillante como peligroso, capaz de resolver problemas imposibles, pero también de crearlos. Su relación con Odín era compleja, llegando a ser considerados hermanos de sangre. Sin embargo, la oscuridad en Loki creció. Con la giganta Angreboda, engendró a 3 monstruos, destinados a desatar el fin del mundo en Fenrir. El lobo que devoraría a Odín, Jota, Ramongandor, la serpiente que lucharía contra Thor, y él, la reina del inframundo. El miedo de los dioses hacia sus hijos solo alimentó el resentimiento de Loki. El punto de quiebre fue la muerte de Baldur, el dios más amado. Loki, a través de un engaño cruel, provocó su muerte, rompiendo para siempre la confianza de los Ser. Fue capturado, encadenado y condenado a un castigo eterno, hasta el día del Ragnarok. El odio y el dolor lo transformaron en el enemigo definitivo de los dioses. Así, llegamos al Ragnarok, el fin del mundo. ¿Por qué Odín y Loki son las figuras clave? Odín representa el orden y el sacrificio. Ha pasado siglos preparándose para esta batalla, sabiendo que no puede ganarla. En el Ragnarok, liderará a su ejército de héroes y se enfrentará directamente a Fenrir, cumpliendo la profecía de su propia muerte. Su caída simboliza el fin del viejo orden. Loki, por otro lado, es el caos liberado. Al romper sus cadenas, comandará a los gigantes y a las fuerzas de la oscuridad para destruir todo lo que alguna vez ayudó a construir. Se enfrentará a Hamedol, el guardián de los dioses,
y ambos morirán en el combate. Odín y Loki son dos caras de la misma moneda. Uno es el orden que lucha contra lo inevitable, y el otro es el caos que lo desata. Su destino entrelazado y su enfrentamiento final son necesarios para que el ciclo cósmico continúe. Porque solo después de la destrucción total, un nuevo mundo, purificado y renacido, puede emerger de las cenizas. Si te fascina la mitología y quieres descubrir más historias como esta, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video. En el norte, donde el hielo muerde la tierra y la noche devora al día, los dioses sabían que su tiempo era limitado. La grandeza de Asgard no era eterna. No estaba destinada a serlo. Cada hacha forjada, cada trueno invocado, cada batalla librada, era solo un preludio del final. Esta es la historia de los dioses nórdicos, de sus héroes y de la última guerra que quebró el cosmos al Ragnar. Asgard, una metrópolis divina, construida sobre puentes de piedra rúnica y torres que parecen tocar la aurora. Aquí, en la fortaleza de los dioses, guerreros se entrenan en patios inmensos, espadas chocan, escudos vibran, y los ecos metálicos se extienden como truenos disciplinados. El ambiente es épico, solemne, cargado de una disciplina militar que impregna cada rincón. Los Aesir, la élite militar y espiritual del cosmos, caminan con armaduras que emiten destellos azules, rojos o dorados según sus familias y funciones. Sus rostros, intensos y severos, revelan siglos de guerra. En un salón iluminado por hogueras gigantes, sobre un trono de hueso y oro, se sienta Odín, el estratega supremo, dios de la sabiduría, la guerra y el destino. Su mirada de un solo ojo es penetrante, eterna. Odín no gobernaba por fuerza, sino por visión. Sacrificó un ojo no por poder, sino por conocimiento. Viajó por mundos, negoció, aprendió, mintió, robó, chantajeó. Él sabía algo que ningún otro dios quería admitir. El final era inevitable. A su lado, sus cuervos Hugin y Munin traen noticias del cosmos. Mientras sus lobos Heri y Freki vigilan, Odín es el comandante supremo que prepara a los suyos para una guerra que no puede ganar, solo retrasar. Si Odín era la mente de Asgard, Thor era su brazo. En los campos de entrenamiento, los guerreros observan como el dios del trueno aplasta rocas gigantes con su martillo MJ. Sus músculos parecen tallados en titanio vivo, y cada uno de sus movimientos está envuelto en relámpagos. Su carácter es directo, impetuoso, frontal. Un arma viviente, el campeón de Asgard, destinado a enfrentar a los gigantes en la primera línea. Su destino no era reinar, era morir en batalla, pero no toda la fuerza residía en los músculos. En su palacio Folkvanger, la diosa Freyja, señora de la magia, la guerra y el amor, camina entre guerreras valiente, majestuosa, con ojos que brillan como ámbar líquido. Ella es tanto seducción como muerte. La mitad de los muertos en combate le pertenecen, y su dominio en la magia Seider superaba incluso al de Odín. Freyja era más que belleza, era estrategia, brujería y poder puro. Y luego estaba Loki, el dios del engaño, el impredecible, a menudo sonriente, con ojos que ocultan el caos, cambia de forma entre humano, serpiente, fuego y sombra. Ni héroe, ni villano en Loki era el evento, la variable que distorsiona la ecuación, quien provoca la caída sin tocar el arma. Sus hijos, monstruos nacidos del caos, son piezas clave del final que se avecinan. Fenrir, el lobo colosal, Romangandar, la serpiente que rodea el mundo, y él, la reina de los muertos, mientras los dioses se preparaban en Asgard, en Midgard, el reino de los mortales. Los humanos luchaban sus propias batallas. Caravanas vikingas avanzaban entre ventiscas, portando escudos de madera y espadas de hierro. Los más valientes de ellos, los guerreros elegidos por las valquirias, entrenaban en el Valhalla a los Einherjar. Eran la infantería pesada del fin del mundo, carne mortal convertida en acero mítico. Preparada para luchar junto a Odín entre los mortales, hubo héroes cuyas leyendas trascendieron. Sigurd, el matador de dragones, un joven decidido que se adentró en la cueva del monstruo Fafnir. El combate fue brutal, lleno de tensión, sangre y fuego. Pero Sigurd
con su espada Gram, logró atravesar al dragón, y estaba Brynhild, la valquiria rebelde, hija de la guerra, esclava de la profecía. Con su armadura brillante y rostro decidido, luchó contra su propio destino, siendo demasiado humana para ser diosa, y demasiado divina para ser humana. En las fronteras del cosmos, en Jotunheim, la tierra de los gigantes, los enemigos eternos observaban con odio ancestral criaturas colosales de piel azul y armas del tamaño de torres. Los hijos de Emir eran el recuerdo de un tiempo anterior al orden, y entre ellos Surtur, el incendiario del Ragnar. Kay, emergiendo de océanos de lava, su espada brillaba como un sol en miniatura. Su destino era quemar el universo, no por maldad, sino por diseño. Era el destructor necesario para el renacimiento. Las profecías de la la vidente, anunciaron las señales del final. Primero, el Fimbul Winter, un invierno de 3 años sin verano que sepultó ciudades humanas. Los dioses observaban en silencio desde el Bifrost roto. Luego, la liberación de los hijos de Lokian Fenrir, el lobo, rompió las cadenas celestiales que lo contenían. Odin observó desde la distancia, aceptando su muerte. Jormungandr se agitó en el océano, generando terremotos y tsunamis que devastaron Midgard. Finalmente, Loki mismo, encadenado por los dioses como castigo, rompió sus ataduras en una explosión de magia oscura. Sus ojos ardían, no de traición, sino de destino. El día en que todo ardió, había llegado Anel Ragnar Kay. El puente arcoíris, el Bifrost, colapsó bajo el peso de los ejércitos de gigantes que avanzaban hacia Asgard. La batalla final comenzó. Thor cargó entre relámpagos para enfrentar a Jormungandr, la serpiente que emergía del mar como una montaña viviente. La batalla fue salvaje, apocalíptica. Thor venció a la serpiente, pero dio 9 pasos antes de caer, envenenado por su veneno. Ambos cayeron, mortales el uno para el otro. Odín, montando su caballo de 8 patas Sleipnir, se lanzó contra Fenrir. El lobo rugió con una fuerza capaz de quebrar la realidad. La lucha fue corta, brutal, trágica. Fenrir devoró a Odín. El padre de todo en la guerra entró en un frenesí de desesperación. Loki y Heimdall, el guardián del Vivorast, enemigos destinados a matarse, chocaron en un duelo de luz contra sombra. Ambos cayeron. El universo se quedó sin vigilancia. Finalmente, Surtur levantó su espada de fuego primordial. Un corte en un amanecer incendiado. El cosmos entero se convirtió en una esfera de llamas. Después del apocalipsis, llegó el silencio, y luego, un nuevo comienzo. La cámara recorre un mundo nuevo, verde, cálido, en calma. Sobre un prado, 2 humanos recién nacidos, Anlif y Liftrazir. Los dioses mueren y los héroes caen. Las estrellas colapsan, pero la vida vuelve a empezar. A lo lejos, las sombras de nuevos dioses caminan hacia el amanecer. Todo es silencio. Todo es comienzo. La mitología nórdica no es un cuento de héroes invencibles, sino la aceptación de que incluso lo divino tiene límites. Y aún así, después del fuego, siempre llega el renacer. Gracias por acompañarnos en esta saga. Si quieres seguir explorando los mitos más fascinantes del mundo, no olvides suscribirte.